Saludos, mi gente. Bienvenidos a este tu podcast Lucha Legítimamente. Te habla Edward. El tema que vamos a tratar hoy se trata de la evidencia histórica de la resurrección. Y diría yo que la resurrección sería la vindicación histórica del cristianismo. Si la resurrección fue un evento histórico real, si Jesús resucitó de entre los muertos, el cristianismo es indudablemente cierto. Creo que una de las cosas más específicas que el cristianismo estuvo predicando desde el primer siglo era la resurrección. Y esto es porque cuando Jesús resucitó, los testigos oculares de esta resurrección y las personas que compartieron con él durante esos 40 días que él estuvo con ellos antes de ascender a los cielos, era por el hecho de que habían visto el cumplimiento del nuevo pacto. O sea, todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas mesiánicas se vieron en ese evento. Entonces, la razón por la cual el cristianismo tomó mucho auge, incluso dentro del mismo territorio de Judea, era porque habían visto a Jesús resucitado. Es bien difícil probar que alguien que fue brutalmente asesinado o ejecutado pueda regresar a vivir. O sea, en un mundo donde obviamente vemos que nadie sale de la tumba a cualquier hora del día, bien razonable que la gente vea esta doctrina del cristianismo y diga, diantre, eso está bien difícil de creer. Sin embargo, ha sido el fundamento de nuestra religión. Una de las cosas que podemos ver en la película de Case for Christ, una de las escenas que este muchacho que está haciendo de Lee Strobel le pregunta a su compañero y colega cristiano en el Chicago Tribune o sea, que él cree en eso y él se va a dedicar a desmontar el cristianismo y el mismo colega cristiano viene y dice, ¿tú quieres tratar de desmontar el cristianismo? Trata de probar que la resurrección es un embuste, una mentira y con eso destruyes el cristianismo. O sea, ¿quieres ir directamente a la yugular? Cuestiona la resurrección. Y para Listobo fue bastante fácil decir, ok, si pruebo que Jesús no resucitó, pues entonces pues el cristianismo no es cierto y puedo tener a mi esposa de vuelta. Sabe muy bien en la historia que eso no fue así. Y hoy quiero hablar de los datos de la resurrección, o sea, los eventos que rodean la resurrección y cómo nosotros podemos analizar este evento de manera histórica y de manera objetiva. Hay algo que se llama la historiografía. ¿Y qué es eso? La historiografía es la manera en que nosotros conocemos la historia. Es una prueba historiográfica. Hace que pongamos la resurrección bajo un cierto tipo de escrutinio o un examen en que otros eventos de la antigüedad también se corroboran. Esta prueba involucra ciertos criterios. El lapso de tiempo entre los acontecimientos y los reportes escritos o manuscritos. En cuánto tiempo se tardaron en documentar estos eventos, si fue 500 años después, si fueron 10 años después, si fueron 100 años después, si fueron 30 días después. El número de manuscritos o copias para corroborar y reconstruir el documento original. O sea, cuántas copias se hicieron, cuántas copias hay disponibles para poder juntarlas, analizarlas y ver que son certeras a no solamente los eventos, sino también a lo que el original pudo haber dicho. Los testimonios orales y escritos que mayormente son escritos de los testigos oculares o personas que entrevistaron testigos oculares y las pruebas tangibles y arqueológicas. Cuando tú vas a estudiar la historia, tú no puedes poner la historia en una probeta. O sea, tú no puedes ir a un laboratorio y probar que Cristóbal Colón existió y que vino a este lado del mundo y descubrió América y todas esas cosas. Tenemos que hacer otro tipo de prueba. El método científico no es el único método para descubrir la verdad, es lo que quiero decir. La historia es un campo diferente y la historia es un campo que se necesitan otros métodos. Y la manera en que tú puedes llegar a una conclusión certera de un evento histórico es llegar a una inferencia de la mejor explicación. O sea, inferir la mejor explicación en base a la evidencia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con el caso de la resurrección. Entonces, corroborando la historia, utilizando estos mismos criterios, podemos ver de que hay eventos históricos que nosotros damos por sentado o personajes históricos que damos por sentado y que no cuestionamos. Un ejemplo de eso es Alejandro Magno o Alejandro el Grande. El primer, creo que la primera biografía se escribió en el siglo I antes de Cristo, unos 250 años después de su muerte. Plutarco a finales del siglo I, 400 años después de su muerte, publicó una biografía. O sea, hay una gran magnitud de tiempo entre
lo que se conoce de Alejandro a lo que se escribió de Alejandro, esos lapsos de tiempo, por lo menos 250 años, es lo que la nación de Estados Unidos lleva como nación oficial. Y 400 años, pues es bien fácil tú meter leyendas en medio de eso. Más sin embargo, nosotros no ponemos en duda la historicidad de Alejandro el Grande, al igual que Julio César. La guerra de la Galia fue en el 50-58 antes de Cristo y el manuscrito que se encuentra se dice que está datado al 950 después de Cristo, casi 1000 años, y lo que hay son 9 copias, 9 reproducciones. Entonces, si nosotros no ponemos en duda que Julio César fue un personaje histórico y que los hechos de él, la guerra de las Galias y cuando él cruzó este puente el Rubicon para conquistar las Galias, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no ponemos en duda en eso, pues nosotros podemos entonces tener bastante certeza de que el Nuevo Testamento, como una colección de libros independientes que hablen de Jesús 30, 70 años después de su ministerio, creo que no tenemos ningún tipo de duda. O sea, las reproducciones que se encuentran del Nuevo Testamento en todos los idiomas, en los manuscritos, es de 24.170 copias. Y el intervalo es de menos de 100 años, de 30 a 70 años, vamos a ponerle así. Yo considero que la gran mayoría del Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo, durante ese tiempo donde la iglesia estaba siendo perseguida, que narra el libro de los Hechos, antes del templo, porque el Nuevo Testamento anticipa la destrucción del templo de Jerusalén, pero no describe la destrucción del templo en Jerusalén. Y para los judíos, especialmente por una religión judía como lo es el cristianismo, eso hubiese sido algo que debió estar en el Nuevo Testamento si ocurrió. Yo entiendo que el Nuevo Testamento se escribió mucho antes del año 70, o a más o menos antes del año 70 ya se había escrito la gran mayoría del canon bíblico del Nuevo Testamento. En el tiempo de la alta crítica, esto de los siglos XIX al XX, donde muchos empezaron a cuestionar no solamente la veracidad de la Biblia y de los elementos sobrenaturales de la Biblia, también cuestionaron si estos documentos eran cerca de los hechos y pues hubo mucho debate y muchos pues para ser modestos y para complacer a eruditos liberales que querían poner las fechas del Nuevo Testamento hacia más adelante, pues siempre ha habido como que una reserva y siempre como le han dado la razón al campo de la literatura o el campo de una fecha tardía del Nuevo Testamento y sin embargo a mí no me importa decir que el Nuevo Testamento se escribió antes del 70 en el primer siglo, lo que estaba pasando todo. Especialmente cuando el cristianismo es un judaísmo completo y como judíos y como hebreos se esperan unos documentos pactuales. So que yo entiendo que se escribió mucho antes de lo que hoy en día se dice en la academia. Pero eso es otro tema. Pero el punto es que lo más tarde o lo más temprano sigue siendo mucho más corto el lapso de tiempo que hay entre los eventos y los escritos sobre Jesús, los 4 evangelios y las cartas de Pablo y el libro de los Hechos como fuentes independientes que, que los otros. O sea, el lapso de tiempo que hay de Alejandro el Grande y su, y sus biografías son de 400 y 250 años. Las guerras de las Galias son 1000 años. Jesucristo es el mejor personaje histórico que se ha atestado. O sea, el mejor personaje atestado en la antigüedad es Jesucristo. Y eso no hay duda. ¿Qué son las fuentes más confiables de Jesús? El Nuevo Testamento, obviamente, es la colección de fuentes independientes, lo había mencionado anteriormente, de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y es una colección oral y escrita de 2 a 100 años después de sus acontecimientos. Yo diría que de 2 a 70 años. Y estos fueron narrados por testigos oculares, discípulos de dichos testigos en el lugar de los hechos. Y vamos a ver el por qué eso es tan importante más adelante. Vamos a ver una tradición que yo diría que era bien importante para los cristianos en el principio, especialmente esta tradición que Pablo recogió de los apóstoles 5 años después de todo lo sucedido. Y es Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Y yo digo que esto era una canción para los neófitos espirituales, para las personas
que eran nuevas en la fe. Los credos eran importantes para recordar verdades fundamentales sin escribirlas. Y en este caso, este credo es de los más tempranos. Pablo aquí está defendiendo la resurrección de Cristo y sus implicaciones, apelando a esa tradición que circulaba ya 2 a 5 años después de los eventos de Jesucristo. Y dice Primera de Corintios 15, 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, Pablo está diciendo, si no me creen a mí, hay un sinnúmero de personas que lo vieron y estuvieron con él, vayan y pregúntenle. Después apareció a Jacobo, hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así dice la palabra de Dios. Esta tradición era un credo que los cristianos estaban utilizando, no solamente para recordar el Evangelio, era una síntesis del Evangelio, era también para enseñarle a los nuevos creyentes qué era lo que debían creer. ¿Por qué los credos? Porque tenemos que recordar que en la antigüedad el leer y escribir era un lujo para la élite. Era un lujo para personas que tenían el privilegio de tener a alguien que les enseñara a leer y escribir. La persona común de la antigüedad no tenía ese privilegio de saber leer y escribir, por lo que los credos eran síntesis de lo que ellos creían, credo, de creer, yo creo, para ellos poder compartir el evangelio y también repetírselo a su corazón. Lo mismo era en la antigüedad con el Shema. Ellos tenían que conocer el Shema. Dios, oh Israel, escucha, Dios, tu Dios es uno, etcétera, etcétera, etcétera. Este credo funcionaba de la misma manera. Y era una tradición bastante conocida a través de la iglesia, especialmente en los primeros 30, 40 años. Y en este caso, los primeros 5 años, porque se dice que esta tradición era 5 años antes de que se estuviese escribiendo todo el Nuevo Testamento, y Primera de Corintios de las fuentes más cercanas a todos los hechos, que vemos aquí una fuerte evidencia de lo que se estaba predicando en Jerusalén y en toda la área circunvencina de Judea. Si vemos este credo, podemos ver los hechos de esperanza. Y hay cinco datos que tenemos que explicar, o 5 datos que existen, que nosotros tenemos que llegar a una conclusión de el por qué estos eventos juntos hacen sentido. Primero, en la muerte por crucifixión. Lo segundo sería la tumba vacía. Lo tercero sería la conversión de los discípulos. Cuarto, la conversión de Pablo y de Santiago o Jacobo. El origen del cristianismo tiene que explicarse. Esos 5 hechos de esperanza, esos 5 hechos históricos se tienen que explicar, y vamos a verlo uno por uno. Primero, vamos a ver la muerte por crucifixión. Y tenemos que admitir que esto fue una ejecución bastante exitosa. Los romanos eran profesionales, ellos eran unos verdugos profesionales. Sin añadir a la cruz los golpes, la corona de espinas, la flagelación que se le dio a Jesús, el cargar la cruz por la ciudad, ser clavado en la cruz. Jesús murió horas después de ser golpeado y crucificado. Se dice, según una revista académica de medicina, que Jesús murió por asfixia después de colgar durante horas con los brazos extendidos, lo que causó que sus pulmones se llenaran de fluido. Existen sobre este tipo de... Solamente sobre la crucifixión, la muerte por crucifixión, existen 26 fuentes internas, 4 externas e incluso médicas que prueben este hecho. Bien interesante que los evangelios narran de manera específica lo que estaba pasando en la crucifixión y cómo la medicina moderna explica el por qué Jesús murió en una cruz de esa manera y cómo murió. Y se dice que fue por asfixia, porque los pulmones se le llenaron de sangre, de fluido. La tumba vacía. Primero, las mujeres como testigos oculares. Y una de las cosas que podemos ver en los discípulos es que no había ningún tipo de vergüenza en precisión. Y las mujeres juegan un papel importante cuando se trata de la tumba vacía. El hecho de que ellas fueran las primeras que llegaron allí, el informaran a los discípulos, y en vez de ser los discípulos cercanos encontrar la tumba, dice mucho de este testimonio. ¿Por qué? Porque si yo voy a escribir algo que quiero convencer a la gente de que pasó en ese tiempo en la antigüedad, yo no hubiese utilizado el testimonio de las mujeres porque, número uno, las mujeres eran consideradas como menos personas.
Segundo, el testimonio de una mujer, según el Talmud, según Josefo, Orígenes y Suetonio, ellas no tenían ningún peso legal. Tú no podías utilizar el testimonio de una mujer para salvar o para testificar. Era completamente inválido. Entonces, el hecho de que ellas fueran las personas que informaran que la tumba estaba vacía primero y no los discípulos más cercanos de Jesús, es un testimonio de que ellos se preocuparon más por la precisión de la historia que por su reputación. Los mismos discípulos que no encontraron la tumba vacía, que en vez de atender a la tumba como se hacía, sino que estuvieron escondidos y corriendo, las mujeres fueron las que tomaron la iniciativa de ver, de ir a la tumba y verla vacía y tener que ir a decirle a los discípulos. Y ese testimonio, de nuevo, era inconcebible en una sociedad tan patriarcal en sentido tóxico. Eso nos deja saber de que hay un criterio de vergüenza. O sea, hay un evento, hay un elemento vergonzoso para los discípulos que son los protagonistas y los escritores de estas historias. A ellos no les importó quedar mal, a ellos les importó la verdad. Otro aspecto de la tumba vacía era José de Arimatea sepultándolo en la tumba. Y esto es algo que el doctor William Lane Craig en su libro de la resurrección de Jesús, en la defensa, habla con mucha claridad y dice que la tumba estaba ubicada en un jardín que era solo para personas ricas de clase alta en la comunidad judía. José de Arimatea tenía dicha tumba. La tumba era reconocida geográficamente porque era de gente pudiente, en especial alguien como José de Arimatea, que era parte del Sanedrín judío. Era una persona de alta alcurnia. Si ellos querían saber si la tumba estaba vacía o no, ellos sabían muy bien dónde fue sepultado. Dicen que Jesús fue tirado a los perros y no se encontró el cuerpo porque se tiró en donde se tiran los cuerpos de personas crucificadas. En el caso de eso no fue así. Todas las fuentes independientes indican de que fue sepultado, incluso Primera de Corintios, que es lo que acabamos de mencionar. Otro elemento es la conversión de los discípulos. La conversión de los discípulos es bien importante porque Jesús se le aparece a discípulos que estaban moralmente y emocionalmente derrotados. Estos discípulos tenían una concepción del Mesías diferente a la que Jesús estaba predicando y enseñando. Ellos no esperaban un Mesías humillado, no esperaban que hubiese sido crucificado en un madero, que para esa era la peor muerte para un judío y de las peores muertes y de las más humillantes para incluso la comunidad romana. Esperaban un líder político con poder militar y para poder derrotar a Roma. Ellos esperaban que Jesús, en medio de su juicio injusto, trajera a su ejército y derrotara al poder romano antes de ser asesinado. Ellos vieron que no fue así. Pero es bien interesante que una semana después o días después, estos mismos discípulos que se estaban escondiendo porque tenían miedo de las repercusiones de seguir a un falso Mesías, estuviesen proclamándolo radicalmente y que su proclamación era enfocada en la resurrección. Lean el libro de los Hechos. La resurrección es vital en la predicación de Pedro y en los discursos que él hace, al igual que Esteban, al igual que Pablo. La resurrección jugaba un papel primordial en la proclamación del evangelio que hacía la iglesia del primer siglo. No solamente eso, es el hecho de que ellos estaban predicando esto en el lugar de los hechos. Para mí, yo encuentro inconcebible el que si tú quieres crear una religión, tú la crees en un sitio donde pueden desmantelarla. Si ellos querían crear una religión, inventar una religión, ellos simplemente podían irse a otro lado que no era Judea, bien lejos, y decir que Jesús resucitó y todo esto. Una de las cosas es que la tumba vacía, evidencia de que pasó algo. Los enemigos de la fe, los fariseos estaban diciendo, mira, digan que se robaron el cuerpo, afirmando la tumba vacía, que es bastante interesante. El siguiente dato que podemos también traer a colación es la conversión de Pablo o Saulo de Tarso. Este hombre era judío de judíos, era discípulo de Gamaliel, que según el Talmud era uno de los fariseos más respetados de su tiempo, y su vida cambió de camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Lo vemos en Hechos 9. Él vio a Cristo resucitado y glorificado, y Saulo de Tarso pasó a ser el apóstol Pablo, el mayor exponente misionero, filósofo y defensor del cristianismo y sobre todo del Cristo crucificado y resucitado. La conversión de Pablo no se puede explicar de otra manera que él ver que el grupo de personas que le estaba persiguiendo eran parte de la familia la cual Jesús había formado de manera sobrenatural. Él vio a Cristo glorificado, él vio a Cristo resucitado,
y él chocó con esa verdad y después de ahí él dejó el judaísmo fariseo a un lado y radicalmente empezó a predicar a Cristo resucitado. Otra de las conversiones que son bien interesantes es la conversión de Jacobo, el hermano de Jesús. Si vamos a los evangelios, vamos a ver de que los hermanos y las hermanas de Jesús, y muchas veces hasta su madre María, a pesar de que ella creía en su ministerio, vemos que ellos no estaban aceptando lo que él estaba diciendo. Sus hermanos, especialmente según lo que se habla de Jacobo, según Josefo y algunos historiadores del tiempo, conocían a Jacobo como una persona inmensamente devota y temerosa de Dios y del judaísmo del segundo templo. Ellos estaban bien seguros en sus corazones, aunque sea de manera errónea, de que Jesús era un hereje, de que su propio hermano estaba diciendo lo que era y lo estaban tratando de anatema. Pero es bien interesante que estas mismas personas de su familia de repente estén predicando que Jesús resucitó también. Jacobo, según Josefo, fue martirizado en Jerusalén. Él fue el líder de la iglesia en Jerusalén, junto con Pedro y con Juan, y era líder de la iglesia en general, el que presidió el concilio de Jerusalén en Hechos. No fueron todos los apóstoles, fue Jacobo, fue Santiago, él fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Se dice que los fariseos le pidieron a él que dejara de estar predicando a Cristo. Santiago, Jacobo, no pudo hacer eso. Él no quiso negar o dejar de predicar que Jesús había resucitado. La manera en que lo asesinaron fue la siguiente. Ellos lo arrastraron, lo treparon al pináculo del templo, lo arrojaron del techo del templo y como vieron que estaba respirando aún, le entraron a pedradas hasta que lo asesinaron. Yo me pregunto si una persona que vivió con Jesús, que era su hermano, que lo tildó de hereje y de repente lo vemos siendo uno de los defensores más grandes y parte del movimiento apostólico, muera de esa manera por una mentira o por algo que él consideraba herejía en algún momento. Yo dudo que eh, él estaba abogando por una mentira. Estoy bien seguro de que él no se estaba sintiendo engañado o estuvo alucinando. El origen de la fe cristiana. Este es el último dato que vamos a ver. Hasta los eruditos más escépticos reconocen que los cristianos predicaron y sinceramente creyeron que Jesús resucitó, aunque ellos no estén de acuerdo. Ellos muy bien saben de que aunque ellos no creen que Jesús resucitó, ellos saben muy bien que ellos estaban predicando la resurrección. El Nuevo Testamento entero testifica el hecho de que Cristo resucitó y era el centro de la predicación y fe de los discípulos. Y la fe se extendió a tal manera que opacó al Imperio Romano, dominó el Imperio Romano, no con poder militar, sino con proclamación de la resurrección. Interesante. Y llegó hasta el Nuevo Mundo, hasta el día de hoy. ¿Cómo el origen del cristianismo pudo haber llegado con tanto poder y avance sin ningún tipo de respaldo religioso, imperial y social? ¿Cómo? O sea, alguien tiene que explicarle esto también. Entonces, la conclusión es que la resurrección es la mejor manera de explicar esto. La realidad de la resurrección y el cumplimiento de un pacto. La resurrección es la realidad histórica. Explica que la transformación radical de los discípulos fue en base a este evento y el surgimiento del cristianismo. Jesús cumplió el juramento de que la humanidad no pudo cumplir. Y por medio de la resurrección ofrece esa garantía de salvación, una promesa de vida eterna. Y como aplicación personal podemos ver que la resurrección da a los creyentes esperanza de vida eterna, demostrando que el poder de Dios es tan grande que puede levantar a todo el mundo físicamente de los muertos. Jesús es la primicia. Él resucitó primero para garantizar nuestra resurrección en el día final. Esa es la mejor explicación, pero vamos a ver las explicaciones naturalistas y por qué estas no cuadran. Y una de las teorías alternas y naturalistas que podemos ver es la muerte aparente, que esta afirma de que Jesús no murió, que él aparentó morir. Yo no sé ustedes, pero es que esto no explica la severidad de lo que es una crucifixión. Y tampoco explica la transformación de los discípulos. Si una persona sobrevivió una crucifixión y lo meten en una tumba creyendo que está muerto, yo creo que él hubiese muerto de las heridas rápido. Primero. Segundo, es imposible que una persona que sobrevivió una crucifixión y esté en el estado precario que te deja una crucifixión pueda mover una piedra tan pesada que estaba cubriendo la tumba. Y otra cosa es que es bien difícil que tú te le aparezcas a los discípulos diciéndoles, hey, soy yo, no morí, y ellos digan que tú tienes un cuerpo glorificado. Lo primero que ellos iban a hacer es llevarte a un médico. Eso era lo más que ellos iban a hacer. No pensar de que tú tienes un cuerpo glorioso.
So que la muerte aparente no hace sentido, no explica todos estos datos. Otra de las más famosas es alucinación, que es que los discípulos alucinaron. El problema es que las personas no alucinan con cosas que ellos piensan que no van a pasar. Ellos estaban emocionalmente derrotados y moralmente derrotados. Ellos no estaban esperando que Jesús resucitara. Eso era todo lo que ellos no estaban pensando. Las alusiones tampoco explican la manera en que Jesús se le apareció a diferentes personas a diferentes momentos. Y las alusiones o las alucinaciones, disculpen, no ocurren en masa, no ocurren de manera colectiva. Las alucinaciones son experiencias inmensamente personales y es bien raro que todo el mundo haya alucinado en momentos diferentes, en partes diferentes y hayan tenido interacciones físicas con Jesús. Y no solamente eso, si todas esas personas estaban alucinando y estaban diciendo que Jesús resucitó, mira, pues iban a la tumba y le sacaban el cuerpo. Y mira, hey, no, está muerto, mira, está aquí. So que la alucinación tampoco hace sentido en términos médicos, psicológicos y circunstanciales. O sea, no explica, puede que explique la conversión de los discípulos, pero no explica la tumba vacía, no explica el testimonio de las mujeres, no explica la muerte por crucifixión. Lo más que puede decir es que fue tan fuerte que ellos no explica el resto de los hechos que hemos estado explicando. Otra explicación naturalista que se le da a estos eventos es fraude o el robo del cuerpo. Problemas con esto. La tumba estaba siendo vigilada por soldados romanos. Los discípulos no iban a poder robar esa tumba. Otra cosa también es que si ellos estaban proclamando la resurrección en el mismo lugar de los hechos donde está la tumba, la gente iba a poder ir a la tumba y ver que el cuerpo estaba allí. La tumba vacía solamente se puede explicar por el hecho de que Jesús mismo resucitó, sacó la piedra con poder y salió en victoria. Otra teoría que últimamente se ha visto, especialmente después de el evento del 9/11 de las Torres Gemelas, es que hay un argumento general de martirio. O sea, no es la primera vez que personas mueren por lo que creen. Esto es un argumento que puede ser válido, más sin embargo, lo que pasó en el 9/11 fue un asesinato. Y muchos argumentan que fue conspiración gubernamental, lo que sea. Pero el punto es que no es lo mismo a lo que los discípulos estaban haciendo. Primero, los discípulos no estaban volándose en canto para matar a otras personas porque no estaban creyendo igual que ellos. Ellos estaban proclamando algo que ellos sinceramente habían visto. No era una creencia alterna, no era un pensamiento abstracto, no. Ellos estaban predicando un evento histórico que ellos mismos presenciaron. Y ellos estaban tan convencidos de que ese evento pasó porque ellos lo presenciaron que decidieron morir. No es fatalismo. El fatalismo es lo que hace el Islam, pero esto es martirio. Ellos estaban siendo de bendición, no solamente al pueblo judío, a los principios de su incepción, sino también al resto de la comunidad. Pero voy a repetirlo, y es que el argumento del general del martirio, o sea que gente muere por su fe todo el tiempo, sí tiene algún tipo de validez, mas sin embargo, ellos no estaban muriendo por una creencia, ellos estaban muriendo por un evento. Ellos estaban muriendo por un evento que ellos presenciaron. Ellos no estaban tratando de probar que su creencia era mejor que las demás. No, ellos estaban proclamando un evento histórico. Y ellos estaban tan seguros de ese evento que estaban dispuestos a dar sus vidas. Ellos no estaban yendo a un lugar donde estaban sus enemigos y explotarse en cantos para llevárselos a ellos para poder probar un punto. Eso lo hace el Islam. Los cristianos del primer siglo y los cristianos durante los siglos que luego surgieron y muchos de hoy en día no mueren porque ellos creen en algo. Simplemente no están muriendo por algo que ellos consideran verídico y que fue un evento histórico. Y eso fue lo que pasó en el primer siglo. Esto fue lo que pasó con los testigos oculares, con los apóstoles y el resto de los discípulos de Jesús que caminaron con él. Eso es bien importante. Yo sé que esto del 9/11, lo que pasó en las Torres Gemelas, la gente lo utiliza como que, viste, la religión es peligrosa porque, mira, crea mártires. Una cosa son asesinos, sea porque el gobierno hizo una conspiración, o sea porque los mismos musulmanes mandaron los aviones e hicieron todo lo que hicieron. Una cosa es hacer un evento fatalista para matar a un montón de gente por causa de una creencia, que tratar de ser de bendición para los enemigos que te están tratando de perseguir porque tú estás predicando algo que tú consideras que es cierto y que tú fuiste testigo de. Son dos cosas bien diferentes. So que el martirio general tampoco explica la tumba vacía, no explica el evento de la crucifixión como algo verídico, no. No es de las más nuevas, pero es la otra que está bien popular y es resurrección espiritual. El Nuevo Testamento, según lo que dicen de esta teoría, es que ellos vieron al Espíritu de Jesús. El problema de eso es que
Ya en la cultura hebrea y en la cultura judía había leyendas y apariciones de fantasmas. Si tú decías a alguien que Cristo resucitó y que se te apareció en espíritu, un judío promedio te hubiese dicho, ay, pues qué bueno que se te apareció, significa que Dios te está enviando una señal y ya. Pero ellos estaban diciendo que Jesús resucitó en términos físicos, porque no hay otra manera para, a diferencia del resto del mundo, el judío no tenía una dicotomía de ser. Es decir, ellos sí creían que nosotros estábamos hechos de espíritu, cuerpo y mente, o como ustedes le quieran decir, mente, cuerpo y alma, pero ellos no desligaban la parte espiritual y mental de la física, todo iba en conjunto. Por eso es que tú ves en los salmos que cuando David se siente compungido, menciona sus partes del cuerpo para poder describir qué área del cuerpo se le retuerce cuando tiene X o Y sentimiento. Para los judíos también, la resurrección siempre fue física. El término anastasis en griego es resurrección corporal. No era algo espiritual. Si hubiese sido algo espiritual, eso hubiese muerto ahí y ya. Gentil, pero para los judíos la resurrección era resurrección. Y no solamente resucitar y tú volver a morir en un cuerpo normal. No, no, no. Era en un cuerpo glorioso, inmortal, sin ningún tipo de corrupción. Y eso era lo que estaban predicando. So que hemos visto las teorías alternas y podemos ver claramente, y voy a poner en pantalla una tabla para que puedan ver a qué conclusión podemos llegar. Estamos viendo las teorías que están en un lado, en este caso de la pantalla estaría en el lado izquierdo, y en el lado derecho, en amarillo, vemos los eventos históricos que estamos hablando. Vemos la crucifixión, la tumba vacía, las apariciones, las conversiones, la conversión de Pablo y de Jacobo y el origen del cristianismo. Y vemos que la muerte aparente puede que explique la crucifixión, puede que explique la tumba vacía y puede que explique las apariciones, pero no va a explicar conversiones, no va a explicar la conversión de Jacobo y de Pablo, que viene mucho después, ni el origen del cristianismo. Por lo tanto, como no explica todos los eventos, no tiene un panorama completo de todos los eventos que explican la resurrección, pues por lo tanto se tiene que descartar. La alucinación puede que explique las apariciones y las conversiones y ya. No creo que explique la crucifixión, no explica la tumba vacía, porque si ellos estaban alucinando, las personas podían ir a la tumba y ver que el cuerpo estaba allí. Y tampoco iba a explicar la conversión de Pablo y Jacobo que vino años después. El fraude o que se robaron el cuerpo, de que explique la crucifixión, de que explique la tumba vacía, pero no va a explicar las apariciones, tampoco va a explicar las conversiones, porque si fueron los discípulos no, ellos estaban escondidos, ellos no estaban interesados en robar el cuerpo, y más cuando estaba guardado por soldados romanos que si ellos no guardaban ese cuerpo o guardaban esa tumba, estaban destinados a ser condenados o ejecutados legalmente por no hacer su trabajo. Imposible. El fraude tampoco explica las conversiones, creo que lo acabo de decir, la conversión de Pablo y Jacobo y el origen del cristianismo. El martirio general puede que explique el origen del cristianismo, pero no explica ninguno de los otros eventos. La resurrección espiritual puede que explique la crucifixión, pero el resto de los eventos queda completamente nulo, incluyendo las conversiones. Yo modestamente le puse la X en las conversiones, pero yo entiendo que no. Pero la resurrección explica todos los eventos. La resurrección explica la crucifixión, explica la tumba vacía, explica las apariciones, explica también las conversiones de los discípulos de manera radical. También explica el por qué Jacobo y Pablo, que eran judíos devotos a su religión y intolerantes a los herejes que creyeron de manera radical a dar su vida. Eso sí lo explica la resurrección y el origen del cristianismo. Y como modo de conclusión, la resurrección tiene mayor poder explicativo y alcance, ya que explica todos los datos alrededor de los eventos de la crucifixión y apariciones post-mortem de Jesús de Nazaret. Podemos concluir a ciencia cierta y según el dato histórico que acabamos de presentar de que Jesús resucitó de los muertos. Y como dice la Escritura, él es la primicia de la resurrección. La razón por la cual que el cristianismo es una religión poderosa es porque promete una vida física después de la muerte. Nosotros no nos vamos a quedar en la tumba, no nos vamos a quedar en la urna, no nos vamos a quedar en los ataúd, vamos a salir de ellos y vamos a vivir en cuerpos glorificados como Cristo lo tenía luego de que resucitó. Nosotros creemos en un Jesús que resucitó al tercer día para vencer los enemigos que nosotros no podemos vencer, que es la muerte y el pecado, para que nosotros podamos tener cuerpos incorruptibles en el futuro, y eso es lo que estamos celebrando cada domingo de resurrección, cada año en esta Semana Santa. Los dejo con eso, espero que le haya sido de edificación, comparta, denle
y déjenme saber qué creen en los comentarios. Y vamos a seguir expandiendo el reino, un argumento y una reflexión teológica a la vez. Chequeamos, mi gente.